¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Entre Universitarios. El día de hoy tenemos a nuestro querido compañero Jafet. ¿Cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes. Bienvenido. Y también a nuestro querido compañero Alonso. Bienvenido, Alonso. Mucho gusto, aquí andamos. Justamente la dinámica del día de hoy es realizar una moderación entre nosotros jóvenes universitarios para poder hablar sobre la principal temática acerca de nuestro país. El día de hoy tenemos un tema muy importante, el cual sería la cuestión del transporte público. Por consiguiente, nuestros queridos dos participantes van a decir diferentes alusiones o expresarse acerca de nuestro transporte público y con ello también poder decir cuáles son sus experiencias, qué podrían hacer los retos que necesita México interesarse para poder modificar y mejorar el transporte público, pero especialmente qué es lo principalmente que los jóvenes necesitamos, especialmente los universitarios, para poder mejorar el transporte público. Entonces, iniciamos contigo, Jafet, y posteriormente contigo, Alonso. Jafet, por favor. Bueno, mi nombre es Jafet Lazo Vargas, yo vengo de la Facultad de Derecho de la UNAM, tengo 25 años. En cuanto al transporte público, por lo general yo me llevo 1 hora y media más o menos de traslado entre mi casa y la facultad, y eso que vivo relativamente en una zona céntrica, que en este caso es el centro de la Ciudad de México. Me he encontrado muchos obstáculos en esta situación del transporte público, porque, por ejemplo, el metro, pues sí, ha sido uno de los dolores de cabeza más fuertes que he tenido a lo largo de mi trayectoria en la facultad. Por lo general, si no es que alguien ya se tiró, si no es que ya se quemó una llanta, si no es que ya está sufriendo un pinchazo o algo parecido, pues es muy complejo estar en el metro actualmente justamente por este tipo de situaciones que acontecen día a día, ¿no? Y la verdad es que, bueno, desde que yo entré a la facultad hasta el día de hoy han pasado 4 años, y en esos 4 años sí he visto que son más frecuentes cada vez las fallas que se van dando en el sistema. Y cuéntanos, Jafet, ¿de qué facultad eres? De la Facultad de Derecho. De la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿verdad? Sí. Ok, correcto. ¿Y tú, Alonso, qué nos puedes decir? Pues yo me llamo Juan Alonso Ávila Pérez, soy igual estudiante de la Facultad de Derecho. Actualmente pues ya voy a salir, estoy a un año de egresar, pero pues en esos 4 años que he estado en la universidad, pues sí, la verdad le he padecido mucho, sobre todo. Creo que el transporte público es vital para movilizar a muchos estudiantes, para trabajadores, etcétera. Y a mí me afectó muchísimo, creo que podría decir yo que fue un evento canónico, como dice la chaviza. El hecho de que se cayera la línea 12 fue algo muy trágico, se perdieron vidas y se afectó la movilidad de millones de personas. Como ya lo dije anteriormente, estudiantes, obreros, profesionistas, etcétera. Y en lo personal a mí me afectó mucho porque antes de la caída de la misma yo me hacía en tiempo de traslado a la universidad entre 1 hora y media, 1 hora, a veces 50 minutos, cuando iba rápido no se detenía, y después de la caída hasta 3 horas y media, pues por el tráfico tuve que tomar rutas alternas, y también pues el costo de pasaje pues también se elevó 3 veces más. Entonces pues justamente me gusta que en este espacio pues vamos a poder comentar acerca de nuestra experiencia en el transporte, y sobre todo pues también las cosas que creemos como jóvenes que hacen falta y que se pueden mejorar del mismo. Y justamente tocas un buen tema, Alonso, acerca sobre la línea 12. Ustedes, chicos, ¿qué consideran acerca de este tema? ¿Ustedes creen que el gobierno fue el principal culpable, ya sea el nacional o el de la Ciudad de México? ¿O dentro desde la perspectiva todos los partidos tienen cierto grado de responsabilidad ante esta situación? ¿Ustedes qué consideran? Bueno, yo considero que fundamentalmente fue el gobierno de la Ciudad de México, puesto que la línea 12 es la única línea que ha construido como tal el gobierno de la Ciudad de México. Anteriormente, el gobierno federal era el que se encargaba de la construcción de las líneas del metro y de la infraestructura en este caso. Entonces, pues yo fundamentalmente pienso que la mayor culpabilidad recae sobre el gobierno de la Ciudad de México, en aquel entonces encabezado por Claudia Sheinbaum, pero también el que construye la línea, que es el gobierno de Marcelo Ebrard. Se sabe por buenas fuentes que gran parte del diseño estructural de esta línea inicialmente tendría que ser pues subterráneo, tengo entendido, y de forma neumática también para evitar las vibraciones de los trenes y demás cuestiones, pero por cuestiones de presupuesto, la línea 12 se termina construyendo de forma elevada y con material de tipo ferrocarril, ¿no? Férreo. Ajá. Entonces, eso también es una situación que contribuye al desplome de esta línea, y por eso yo pienso que
el mayor grado de culpabilidad recae sobre el gobierno capitalino. Ok, perfecto. Alonso, ¿tú qué nos puedes decir acerca Yo de en lo ello? personal igual comparto la idea de Jafet, porque también si nos vamos a buscar en el internet y en redes sociales, notas periodísticas, reportes de vecinos que vivían en las cercanías de este incidente, nos podemos dar cuenta que desde el temblor del 2017, muchos de ellos reportaron en redes sociales y también reporteros locales de ahí mismo, que había daños estructurales en la línea. Hay fotos que se pueden buscar en Facebook fácilmente, donde se ve cómo las columnas que sostenían este tramo de la línea 12, y no solamente esas, otras más de otras secciones, estaban desquebrajadas. Había desgaste en el concreto y también la gente reportaba que después de los sismos, ya cada vez que pasaba el tren, se sentían más las vibraciones que antes. El gobierno de la Ciudad de México fue omiso, incluso hasta el día del incidente, cuando llegó, las fisuras en las columnas seguían ahí. Por otra parte, como ya lo comentaba Jafet, la línea 12, a pesar de que es una línea metropolitana que está dentro de la Ciudad de México, es una línea férrea que se supone tendría que ser neumática. Si checamos las demás líneas, si echamos un vistazo, nos damos cuenta que todas están construidas con rodadura de tipo neumática. Solo la A también es férrea. Pero la A porque es hacia el Estado de México. Uh-huh. Y si checamos el plan maestro también del 99, del 2000, nos damos cuenta también que solamente se tenía contemplado este tipo de rodadura férrea para las líneas que salieron al Estado de México justamente por el tipo de suelo. Las alimentadoras. Las alimentadoras, exactamente. Entonces, aparte de eso también, la línea 12 fue la gota que derramó el vaso, porque si echamos un vistazo a las demás líneas, pues nos damos cuenta también que hay mucha falta de mantenimiento, ya incluso muchos trenes en los talleres están parados, me atrevería a decir decenas de trenes que podrían estar en funcionamiento, pero por falta de refacciones, por falta también ya de actualización de los sistemas, ya no pueden operar. Hace como 2 semanas me acuerdo que platicaba yo con un vecino. Me decía, no, joven, es que yo me acuerdo que en mis tiempos, dice, yo me hacía desde aquí hasta el Zócalo, 35 minutos, dice, 40. Y hoy día me hago hasta 1 hora porque se va parando y parando, o ya se quemó una llanta, o ya se quedó, parado en medio del túnel por alguna falla. Entonces yo creo que en la actualidad el gobierno de la Ciudad de México ha sido muy omiso en darle interés a la movilidad, no solamente al metro. Creo que aquí tocamos mucho el tema del metro porque pues, es la red que más mueve personas, pero también en temas de metrobús, en temas de trolebús y transportes concesionados, también haya habido un descuido enorme. Y pues creo que ahorita es lo que puedo comentar para no alargarme más. No, al contrario, este es un espacio justamente para jóvenes que se puedan expresar. Pues ahorita una de las siguientes preguntas que sin duda alguna tienen mucho que ver también, vendría siendo la cuestión de seguridad, no solamente en el metro, sino también podría ser en los demás derivados del transporte público, por ejemplo, los camiones, las combis. ¿Ustedes qué opinan, chicos, acerca de la inseguridad que hoy en día existe hoy en la Ciudad de México? Y no solamente aquí, sino a nivel nacional, con cuestión del transporte público. Como podemos ver justamente a inicios de este año tuvimos los famosos casos de los pinchazos en el metro, pero también no hay que descartar el tema de los robos que se han suscitado, obviamente, en los diferentes transportes públicos, combis. ¿Cuántas veces en años pasados no hemos visto pues que incluso hasta militares o ex policías se agarran a balazos contra los delincuentes? ¿Qué opinan acerca de ello? Empezamos, si gustas, ahorita contigo, Alonso, y posteriormente nos vamos contigo ya. Muy bien, pues yo creo que más que nada la inseguridad no es un problema que sea solamente del transporte público, es algo que afecta en todos los niveles y en todas las ramas, y tiene su origen en el desquebrajamiento del tejido social. Actualmente ya las familias en este país ya no son unidas, y podrá sonar algo quizá chistoso, los memes que luego vemos en Facebook, ¿no? De que, ay, es que ya se pelean por los terrenos, las familias, pero es algo que a la larga tiene repercusión. ¿Por qué? Porque justamente esa pérdida de valores, esa falta de convivencia, esa falta también de educación desde en las infancias, propicia a que estas infancias, conforme van creciendo, vayan tomando el camino del mal, vayan tomando el camino fácil, en el cual robar, asaltar, extorsionar, pues es lo que menos esfuerzo requiere. También por otra parte la falta de oportunidades en esta ciudad. El transporte público creo que va muy concatenado con el transporte público. ¿Por qué? Porque en la actualidad también el transporte se satura porque mucha gente del Estado de México viene a la ciudad a trabajar, dado que en el Estado de México hay mucha falta de empleo
y si los hay, muy mal pagados, incluso con falta de prestaciones laborales, y es por eso que opta muchísima gente del estado a venir acá. Entonces eso también propicia a que jóvenes de las periferias de la ciudad, no solo, bueno, es donde más se dan los casos, también en el centro de la ciudad, pero sobre todo en las periferias, decidan dedicarse mejor a los robos en transporte público, dedicarse a la extorsión, al asalto, porque es muy difícil movilizarse día con día, 3, 4 horas para venir a trabajar, y cuando ven mejor nada más subirse a una combi, amedrentar y ya salir con ganancia hasta de lo que se gana un obrero en 2 días. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Pues antes de cederte la palabra, mi querido Yafet, justamente, queridos usuarios, vamos a un pequeño corte comercial y continuamos justamente con esta pregunta con Yafet de ¿cuál es la situación a cuesta de la inseguridad aquí en México en derivado al transporte público? Es una pregunta que todos y cada uno debemos de hacernos. Regresamos. Bienvenidos de nuevo, amigas y amigos, pues aquí nuevamente a nuestra querida dinámica de Entre Universitarios con nuestros queridos compañeros de la UNAM, Yafet y Alonso. Justamente nos quedamos hablando sobre la pregunta en la cuestión de seguridad en el transporte público. Yafet, quedamos contigo. ¿Cuál es tu opinión acerca de este tema? Ok. Bueno, pues fíjate que yo afortunadamente nunca he tenido, pues ahora sí que la difícil situación de que me asalten en el transporte público o en general en mi vida cotidiana, pero sí sé de buena fuente de muchos compañeros a los que sí les ha pasado, ¿no? Hay compañeros a los que tiro por viaje les roban el celular en el metro o en el metrobús o que incluso hasta se suben a asaltar en las combis porque viven en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues a mí la verdad sí me da miedo. Yo afortunadamente, pues nada más tomo el metro, entonces no, me siento más seguro, digamos que es el transporte en el que me siento más seguro de todos los que hay en la Ciudad de México, pero el problema sí es del camino del metro a mi casa. Ahí sí he sentido una gran falta de inseguridad, casi no hay presencia policíaca, no hay a veces no hay iluminación, hay incluso bares en la zona de Pino Suárez, donde yo transcurro todos los días, donde luego tiro por viaje se pelean o ya está un tirado ahí acuchillado o así, ¿no? O sea, sí me han pasado cosas ahí medio turbias con respecto a esa situación. Entonces, pues la verdad uno como universitario también por esa parte lo ve muy difícil, justamente por este tema de que pues uno tiene que trabajar y estudiar, ¿no? En muchas ocasiones. Y la verdad también los sueldos de pasante en este país son muy precarios. Entonces, se supone que el salario mínimo está ahorita creo que en 8,300 pesos, algo así. Más o menos. Y por lo general ganamos 5,000, 6,000 pesos. Y ya si bien te va unos 7,000 pesos, ¿no? Al mes. Entonces, pues a veces estar cuidándote de la inseguridad y estar cuidando, pues ahora sí que el poco o mucho dinero que ganas día a día, también es un factor muy importante para no vivir en tranquilidad. Claro. Ok, perfecto. Aquí la pregunta más que nada, y pues hay que recordar un aspecto, chicos, y es que hablando mucho acerca del tema de la inseguridad y especialmente sobre el tema del transporte público, creo que hay un punto importante que debemos de tocar y es ¿qué pasa con nosotros los jóvenes? Creo que hemos escuchado de diversos políticos, ya sea de Morena, de Acción Nacional, que siempre dicen los jóvenes son el futuro y nos dan ese típico speech. Pero pues la realidad es que vivimos en el presente porque somos el presente y forjamos el futuro. Pero la pregunta aquí reside en ¿qué hacemos nosotros como jóvenes en estas perspectivas del transporte público? Cuéntenme, en este caso ustedes, ¿qué es lo que les gustaría hacer como jóvenes? Como jóvenes universitarios, para apoyar estas medidas del transporte público. En tu cuestión, para decir, pues que varios de mis compañeros no los asalten, y en tu cuestión también para ver cuáles podrían ser las deficiencias que estamos enmarcando ahorita, pero que podríamos darle una solución. Entonces, iniciamos contigo, Alonso, y posteriormente contigo, Yafet. Pues yo creo que algo que se debe retomar, en su momento fue mucha ayuda, ahorita ya se le dejó de dar continuidad a ello, es el apoyo para transporte de jóvenes estudiantes. Yo recuerdo que hace algunos años, hace ya más de 10 años, a los jóvenes no se les cobraba en el metro, había pase gratuito, pero ya después de ahí se perdió, ya el gobierno de la Ciudad de México ya no le dio continuidad, y pues ya como nadie preguntó, pues ya todo el mundo se olvidó de eso. Entonces yo creo que es una ayuda a los jóvenes universitarios,
este apoyo por parte del gobierno de la Ciudad de México, y no solamente del gobierno de la Ciudad de México, creo que también se debería de involucrar el gobierno del Estado de México, porque el transporte no solamente lo usa la población de aquí, también estudiantes, obreros, de todos los municipios conurbados de la zona metropolitana, sobre todo de Chalco, Iztapaluca, del oriente de la ciudad, que es donde más se mueven, Ecatepec, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí sí ha habido una omisión por parte del gobierno del Estado de México, se han hecho oídos sordos en apoyar también a la infraestructura y al apoyo a la gente que ocupa este transporte público. Porque, por ejemplo, ahora que se construyó la nueva línea de trolebús, mucha gente dijo, no, va a ser mucha ayuda para movernos desde el estado a la ciudad. ¿Y qué nos encontramos? Que el costo es de 20 pesos. Y ya está saturada. Y ya está saturada, y la gente dice, esos 20 pesos es lo mismo que yo me gastaba y que podía yo mínimo ir sentado en la combi. Pero ¿qué es lo único que ofrece el trolebús? Pues que hay seguridad, que no hay... Por eso es que la gente lo satura, ¿por qué? Porque pues sí, prefieren pagar los mismos 20 pesos, pero saben que en el trolebús no los van a saltar, y en la combi sí. Pero lamentablemente el costo del beneficio pues es el mismo, porque no hubo una reducción en esta tarifa de este trolebús, y así va a seguir pasando mientras el gobierno del Estado de México tampoco tome cartas en el asunto y también no apoye a los jóvenes estudiantes que viven en su localidad para poder movilizarse del diario a esta ciudad. Ok, perfecto. Entonces uno de los temas que tú mencionas es más que nada subsidiar el transporte público a estudiantes, así es. Ok, perfecto. Más o menos como en un esquema similar al que se dio en Argentina en la década de los 70, ¿correcto? Exactamente. Ok, perfecto. Yafet, ¿tú qué opinas? No, yo creo que, o sea, más que subsidiar, lo que tendría que atenderse es la infraestructura existente y construir infraestructura nueva. Lo que hemos visto también en los últimos años, que en este caso el gobierno de la Ciudad de México ha hecho, es, por ejemplo, sustituir líneas del metro que estaban en el trazo original de los planes maestros como líneas del Metrobús. Y entonces esto la verdad no ayuda a que haya una eficiente movilidad al interior de la Ciudad de México y de la zona metropolitana del Valle de México. Yo pienso que sí, evidentemente es una inversión muy grande, evidentemente no es lo mismo lo que costaba una línea del metro en 1969 cuando se construye la primera línea, claro, a lo que cuesta actualmente en 2025, pero también son soluciones a largo plazo. Entonces, a final de cuentas, el que haya una línea del metro en una zona de la Ciudad de México impacta de manera muy positiva en la población y reduce las desigualdades, reduce claro, pues también los tiempos de traslado y muchas cuestiones que son inherentes a ella, ¿no? Incluso te conecta mejor con partes de la ciudad que son las más importantes, en este caso el centro de la Ciudad de México, Insurgentes y demás, que son corredores en los cuales hay muchos empleos y a los cuales las personas se tienen que trasladar diariamente. Entonces, yo pienso que lo mejor sería retomar el plan maestro del metro, retomar las líneas del metro, construir más y invertir en la infraestructura ya existente, porque también pues de nada va a servir que construyamos 20 líneas del metro más si las otras 12 ya existentes están cayendo y no claro, tienen un buen servicio. Entonces, fundamentalmente yo creo que sería eso. Ok, y vamos con una pregunta controversial que yo creo que ahorita sería de las principales preguntas que yo creo que a muchos de los alumnos, especialmente tú que estás proponiendo el subsidio hacia los estudiantes, ¿cómo mejorar la infraestructura ahora que tenemos un gobierno que dice, pues no hay dinero, tenemos que apoyar? ¿Ustedes estarían a favor o en contra de esta famosa pregunta, el aumento al tema del boleto del metro? Uh-huh. Que en vez de que antes era un boleto 5 pesos, ahora literalmente el pasaje, no sé, que te lo cobren 5 pesos más, 10 pesos por el pasaje. Sí. ¿Ustedes estarían a favor del aumento, no solo en el metro, y escuchen bien, sino también en todos los derivados del transporte público para mejorar la infraestructura y con ello poder asegurar que el metro siga pues saliendo derivadamente correctamente en todos sus técnicos? ¿O qué solución ustedes proponen a este problema? Ok. Vamos contigo si gustas, Andrés. Ya querías saber. Ahorita hablamos. Pues la respuesta corta, no. Eso sería. No creo que no es lo viable aumentar los precios del transporte público. Y la respuesta larga es que en su momento, cuando el metro pasó de 3 a 5 pesos,
ni siquiera pasó por los 4, se subió de 3 a 5. Ese fue el argumento de aquel jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, si mal no recuerdo. Es correcto. Dijo, se va a aumentar el boleto del metro a 5 pesos para darle mayor mantenimiento y ampliar la infraestructura de la red del metro. Que también un argumento que usó fue que la línea pagaba doble pasaje. Doble pasaje también. Y que con eso ya no iban, o sea, iban a evitar el conflicto con el gobierno del Estado de México, ¿no? Así es. Entonces, pues la gente, hubo mucha oposición. ¿Por qué? Porque en los últimos 25 años, desde que la Ciudad de México ha sido autónoma en su forma de gobierno, me refiero a los jefes de gobierno, no ha habido mejoría en el sistema del transporte del metro. Y como ya lo decía Jafet, se han sustituido líneas de metro que estaban proyectadas en el plan maestro por Metrobús. Esto también, ¿a dónde voy? Creo que también, en vez de subir el pasaje, en vez de modificar las cuotas, debe de haber un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el Estado, en el cual el Estado también le meta dinero y también invierta en la mejora de infraestructura, porque en la actualidad solamente el gobierno de la Ciudad de México es el que está ahí dándole al mejoramiento de la línea 1, por ejemplo. Ahorita ya se viene en los años venideros el cierre de la línea 3 igual para la mejora. La línea 2 por el Mundial también. La línea 2 por el Mundial también. Sí. Entonces ahí el Estado de México también debe de apoyar, debe de haber una cooperación con el gobierno de la ciudad y decir, mira, pues ambas poblaciones ocupan ese transporte de manera masiva. Vamos a crear un fondo en el cual de manera conjunta vayamos a invertir, sí, de manera gradual, no tampoco de golpe, pero de manera gradual vamos a invertirle en la infraestructura del metro en primera instancia, que es el transporte que más mueve gente, y también sentarse sobre la mesa y retomar otra vez los planes maestros de construcción de líneas. Porque por ejemplo, pongo el ejemplo de Guadalajara. Cuando existían nada más las 2 líneas de tren ligero de Guadalajara, el gobierno de aquel entonces, que no recuerdo cuál era, estaba yo muy chiquito todavía, yo andaba jugando, propuso en su momento hacer una ruta de transporte de BRT, así como tipo Metrobús en Guadalajara. ¿Qué pasó? Que la gente se opuso, dijo, no, es que no va a dar, y justo la gente la sociedad civil tomó el ejemplo de la Ciudad de México. Allá en la Ciudad de México, desde que se usa el Metrobús, ha habido un colapso de transporte enorme. ¿Y qué pasó? Que los jóvenes, obreros, profesionistas se movilizaron, marcharon, se mantuvieron en marcha constante, marchas masivas, y solamente así presionaron al gobierno. Entonces yo creo que, aunque sonara muy reaccionario, pero creo que como jóvenes, universitarios sobre todo, que somos los que más energía traemos, más poder de convocatoria, más convencimiento, podemos tomar, creo, también esa opción, presionar no solamente al gobierno de la ciudad, también del Estado, movilizarnos, marchar, de que queremos también transporte digno, transporte eficiente y de calidad, no solamente pequeños autobuses o transporte que no va a dar abasto. Creo que eso, más que el aumento del pasaje, es la cooperación entre ambas entidades. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Alonso. Jafet, ¿cuál es tu opinión acerca de esta pregunta? Yo pienso que no sería lo conveniente subir el transporte público. Por ejemplo, el Estado de México tiene uno de los transportes públicos más ineficientes del país y es carísimo. O sea, tomar una combi en un trayecto de 5 kilómetros creo que te cuesta 15 pesos, sí, más o menos, ¿no? Y aparte, imagínate, o sea, te sube, primero, pagas muchísimo dinero, ¿no? Por un trayecto que, pues, es relativamente corto. Claro. Y segundo, te expones a que te puedan asaltar en ese trayecto. Entonces, si nosotros subimos el boleto del metro, en este caso, que es la columna vertebral del transporte público en la zona metropolitana del Valle de México, sería un golpe terrible a los bolsillos de miles de obreros, estudiantes, campesinos, amas de casa, clase trabajadora que diariamente tiene que utilizar este transporte y que, pues sí, en cierta forma, su costo barato le apoya un poco en su economía, porque también, pues no nada más el transporte sube, también todos los productos están subiendo actualmente. Yo creo que más la solución debería ser lo que anteriormente se hacía con el metro de la Ciudad de México, que era que el gobierno federal era quien tenía el control sobre los servicios del metro. Yo pienso que el metro de la ciudad, en este caso, es el sistema de trenes más importante a nivel nacional, más que el Tren Maya, más que los trenes que actualmente se tienen en proyecto construir por parte de la presente administración. Y lo es importante justamente por el volumen de personas que mueve. O sea, al año está moviendo creo que a más de 1,000 millones de personas. Es casi pues no sé qué cantidad sería en porcentaje a la población actual del mundo, son 8,000 millones de personas.
pero es una cantidad brutal, o sea, incluso sería casi como transportar a la población total de China o de la India, ¿no? Y por ese lado yo pienso que la federalización de estos servicios sería una solución. Evidentemente no creo que sea una solución mágica, o sea, sería también cuestión que el gobierno federal invirtiera miles de millones de pesos en la infraestructura, pero sí le quitarían esta situación al gobierno de la Ciudad de México, porque es evidente que la estructura gubernamental de la Ciudad de México no puede sola con el paquete que implica el metro de la Ciudad de México. Okay, y creo que también que concatenando la opinión que da Jafet, federalizar el sistema de trenes, pero dejarle a los gobiernos locales los sistemas de transporte público alimentadores, como son, por ejemplo, el Metrobús o sistemas BRT, El trolebús, autobuses también concesionados, y por ejemplo autobuses de gobierno, como lo es la RTP aquí en la Ciudad de México, o el Macrobús, no me acuerdo en qué entidad del país es. Igual, o sea, creo que esos sistemas alimentadores sí los puede solventar los gobiernos locales, pero en casos de la Ciudad de México, o por ejemplo Guadalajara, que también es una ciudad grande, o Monterrey, que ya son zonas conurbadas con otros municipios, debe de haber la cooperación de todos los municipios que pertenezcan a la misma mancha urbana para seguir para mantener en correcto funcionamiento estos sistemas de transporte y evitar justamente también el detrimento como pues ya lo ha ocurrido aquí en la ciudad con los sistemas actuales. Ok, pues perfecto. Pues chicos, ya nos estamos acercando a la fase final de nuestro querido programa, pero no me gustaría que nos despidiéramos sin antes recordarles una cosa. Ustedes, pues aquí están representando justamente a la Universidad Nacional Autónoma de México. En este momento, ¿qué mensaje le darían a sus queridos compañeros acerca de este tema? ¿Cuál podría ser la solución y cuál sería ahora sí la acción que deberían de tomar ustedes como estudiantes para poder mejorar el transporte público? Si gustas, vamos contigo, Jafet. Ahí está la cámara para que puedas dar un último mensaje. Da ese mensaje y posteriormente vamos contigo. Entonces, ¿te parece? Sí, perfecto. Claro. Adelante, Jafet. Bueno, pues fundamentalmente yo invito a mis compañeros universitarios, no nada más de la UNAM, sino también de otras universidades, de otras facultades, que nos unamos en torno a este tema que nos es común a todos, ¿no? Porque a final de cuentas todos lo sufrimos día a día, todos tenemos que pasar por las situaciones de inseguridad, de ineficiencia del transporte público, distintas cuestiones, ¿no?, que son inherentes a este tema. Y básicamente exigir a nuestros gobernantes que pues trabajen nuestros impuestos a final de cuentas, puesto que esto sería importante para mejorar la infraestructura, para mejorar el servicio, para mejorar la calidad y sobre todo para mejorar nuestra vida cotidiana, puesto que nos pasamos incluso años en el transporte público, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. de años de nuestra vida. Pues mira, yo como Entonces, pues ahí está el ejemplo. Entonces, yo los invito a, pues sí, presentar propuestas en torno a esto, exigir que se construyan líneas del metro, exigir que se haga de manera transparente y eficiente un uso de del dinero público, un uso del erario, para que se pueda mejorar esta situación. Evidentemente es una cuestión difícil, el gobierno pues probablemente no nos haga caso a la primera, pero aquí es una acción constante de todos los días, es una situación en la cual tenemos que exigir nuestros derechos, en este caso nuestro derecho al libre tránsito, a la movilidad, y que estemos todos los días en el renglón, o sea, que no quitemos el dedo del renglón, que no dejemos este tema de lado, puesto que es algo que nos afecta diariamente, no solamente a nosotros como estudiantes, sino también a nuestras familias y a millones de personas allá afuera. Entonces, creo que eso sería lo que yo les pediría a mis compañeros estudiantes. Perfecto, muchísimas gracias, Jafet. Alonso. Yo 3 cosas nada más le pediría a mis compañeros. La primera, que pues cuidemos entre todos el transporte público, porque pues si ya de por sí es ineficiente y tiene muchas fallas, pues cuidarlo, no rayonearlo, no pintarrajearlo, no grafitearlo, porque muchas veces pasa eso, no romper las instalaciones. La segunda, como ya decía Jafet, estar ahí con el dedo sobre el renglón, sobre los gobiernos, no solamente de la Ciudad de México, también del Estado de México, y ya yéndome a compañeros universitarios de otras entidades, también sobre los gobiernos, por ejemplo, de Monterrey, municipios de Guadalupe, o en el caso del estado de Jalisco, gobiernos de Guadalajara, Zapopan, etcétera, Puebla también, los gobiernos de Puebla, zonas donde se mueve mucha gente, exigirles a esos gobiernos de que no descuiden el sistema de transporte público. Y yéndome a la realidad, se les ha exigido.
no lo han hecho, y yo creo que lo que tenemos, el poder que tenemos los jóvenes estudiantes es la movilización. Y yo sí que invitaría, no por ser reaccionario, pero sí invitaría yo a que los jóvenes estudiantes nos movilicemos, marchemos de manera masiva, así como ocurrió en Guadalajara en el 2010, 2011, para evitar que el gobierno sustituyera el metro con sistema de transporte de autobús rápido. Hacer lo mismo aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, trabajar juntos, jóvenes de universidades del Estado de México y de la ciudad, para exigirle al gobierno con marchas, para hacernos escuchar, para hacernos ver de que ya no es posible seguir viviendo así, ya no es posible desperdiciar 3, 4, 5 horas diarias de nuestra vida en transporte público para ir a trabajar, para ir a estudiar. Y toco también el tema del trabajo, ¿por qué? Porque muchos jóvenes no pueden seguir estudiando si no trabajan. Y también ahí representa un gasto enorme en transporte público, ¿por qué? Porque van de la casa a la escuela y toda de la escuela al trabajo y del trabajo a la casa. Y ese es un gasto también enorme que merma los bolsillos de jóvenes estudiantes y trabajadores. Es lo que yo puedo decir. Perfecto. Pues chicos, hemos llegado a la final de nuestra querida edición de Entre Universitarios. No me resta más que decirles muchísimas gracias a los dos, Yafet, Alonso. Gracias por participar en esta edición. Y pues también huelga decir que gracias a todos ustedes que nos escucharon y que también nos vieron. No se pierdan más eventos y especialmente no se pierdan más actividades entre universitarios, porque recuerden que aquí, donde la juventud reside, la esperanza perdura y continúa adelante. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.